nada, acabamos de llegar aquí a Pierlotti. Es muy curioso, yo no sabía que lo que había aquí era un cementerio aquí en lo alto de la colina. Y es muy bonito, la vista del Cuerno de Oro, más las mezquitas, el cementerio, es una pasada, o sea, es una mezcla, no me la esperaba y es muy bonito. Más o menos para que tengáis una idea, se tardan desde el Sultán Ahmed, que es donde nosotros tenemos el hotel, unos 45 minutos. Se cogían dos tranvías, uno que íbamos a Emino Nunu, o como se diga, y de ahí cogíamos otro tranvía hacia el teleférico, y obviamente el teleférico para acá. Así que es unos 45 minutos, pero merece mucho la pena, es muy bonito, las vistas son increíbles. Y lo que me ha sorprendido mucho del cementerio es que el teleférico pasa rozando, pero por algunas de las lápidas, o sea, 2 centímetros más y se lleva la lápida. Es increíble, está ajustado al milímetro. Y nada, precioso, el día está muy bien, con solecito, un poquito de nubes, perfecto para alguna foto y vídeo, y no hace mucho frío como ayer, así que mejor, mucho mejor que ayer. Pues nada, vamos a seguir, que hoy nos toca un día de bastante caminata, vamos a ver bastante, o intentaremos ver bastantes mezquitas, y ya iremos contando. Pues si antes decía que hacía un día genial y que no llovía ni nada, pues ya no está lloviendo. Bueno, pues lo importante es que no hagáis caso lo que pone en internet, en todos los sitios, en todos los foros. Esto lo cambian de precio como ellos quieren o cuando ellos quieren, porque no coincide absolutamente nada. La iglesia de San Salvador de Cora, también conocida como Museo Carillé o Mezquita Carillé, fue durante la época bizantina un importante centro religioso y cultural. Tras la conquista de Constantinopla por los otomanos en 1453, la iglesia fue convertida en mezquita y sus mosaicos y frescos fueron cubiertos con cal. Gracias a un proceso de restauración llevado a cabo en el siglo XX, podemos disfrutar de estos impresionantes mosaicos y frescos bizantinos que son considerados algunos de los mejores ejemplos del arte bizantino tardío. La iglesia es muy bonita, tiene unos mosaicos conservados más chulos que nada, súper antiguos de la época del Imperio Bizantino, y se conserva, o sea, está en una restauración bastante buena la que han hecho y tiene unos mosaicos y unos frescos muy bien conservados. Lo único malo, pues lo que ha pasado en los últimos años en este país, que antes la entrada costaba 2 euros y ahora nos han cobrado 20, son 10 veces más. Pero aparte de eso, ves, por ejemplo, mucho más que en Santa Sofía, porque en Santa Sofía no se aprecia la mezquita, y está muy chula, sí la recomendamos, pero son 20 euros. Bueno, acabamos de llegar a Fatih, a la mezquita, se ve muy chula, es bastante grande. Qué suerte, justo entramos por la puerta y hay un entierro. Espero que podamos entrar con tiempo y que nos cierren la mezquita por eso mismo. Así que nada, ya iremos contando.
Esta mezquita debe su nombre a Mehmed II el Fatih o el Conquistador, que decidió construirla 10 años después de la toma de Constantinopla para que superase en grandiosidad a la antigua Basílica de Santa Sofía. El resultado no gustó mucho al sultán y por ese motivo castigó al arquitecto con la amputación de un brazo. Así que imaginaros la complejidad arquitectónica de Santa Sofía, que ni 1000 años más tarde pudieron superarla. Para comer y medio sea barato hay que ir fuera del centro, 7-8 kilómetros como mínimo. No tiene morro. Así que lleva razón. Hemos comido, hemos pedido 2 entrantes, uno es humo y otro es la típica tzatziki, salsa esta de yogur. Nos han puesto 2 entrantes más que nosotros no hemos pedido, no sé cómo se llama. Y hemos pedido cada uno un plato y de postre hemos pedido un künefe y yo pensaba que era como un arroz con leche, pero eran unas natillas con arroz que estaban buenísimas. Y todo eso, los entrantes, los platos principales y el postre, nos ha costado 39,80 euros. Canela, lo digo encima. ¿Cómo está eso? Bueno, ¿no? Te digo la verdad, me gustan más los garbanzos de aquí los amigos. Como habéis visto, hemos estado en el Besta Bosta Pesi, no sé cómo se dice en turco, y hay una bebida que se llama bosta allí, que es muy antigua, que es cereal fermentado. Antiguamente tenía alcohol y la prohibieron y ya lo hacen sin alcohol, y se come con canela y un poquito de garbanzo asado, que eso lo hemos aprendido aquí porque los locales nos han dado para probar. Y bueno, no es lo más rico del mundo para mi gusto, pero está bastante bueno. La mezquita de Solimán, una obra maestra de la arquitectura otomana construida por orden del sultán Solimán el Magnífico en el siglo XVI. Esta majestuosa mezquita destaca sobre todo por su imponente cúpula central rodeada de semicúpulas más pequeñas y su elegante diseño interior adornado con azulejos de iznik y vidriera. Además de su función religiosa, la mezquita de Solimán forma parte de un complejo arquitectónico que incluye escuelas, una biblioteca y un hospital, reflejando la importancia de la cultura y la educación en la época otomana.
Bueno, pues hemos llegado aquí al edificio este donde está en teoría el pide más famoso de Estambul, que lo hacen con un horno auténtico de, yo qué sé, de hace 100 años o algo más. Y nada, vamos a ver qué tal está. Estamos llenos hasta arriba de comer, pero habrá que probarlo, lo compartiremos entre los 4. Pasa que es como... da un poquito de miedo estas calles, la verdad. Vale, en teoría no se puede grabar, pero no digáis nada, no se puede grabar. Pues yo estoy grabando un poco lo que hemos dicho. Están grabando. Como el edificio da un poquito de miedito, Esperemos que esté bueno. Acabamos de salir de comer el pide y no nos vamos a quejar. Aquí no nos vamos a quejar. Aquí hemos salido ganando nosotros. Han sido 2 pides que hemos pedido, uno de queso y otro de carne, y una Fanta, una Coca-Cola y una botella de agua, y han sido 13,5 €. O sea que mañana venimos otra vez. Estamos en la mezquita de Ortacoy, hemos venido aquí en un ferry local. El trayecto nos ha costado unos 33 liras turcas, que no llega a €1. O sea que si queréis ir por el Bósforo de una manera económica, sin gastar unos 20 o 30 € en un crucero por el Bósforo, recomendamos que cojáis un ferry local, porque por €1 es un buen paseo. Mañana de todas formas queremos venir aquí otra vez, pero queríamos verlo de noche porque está el puente de fondo y es una imagen bastante bonita, así que vamos a disfrutar un poquito de las vistas y hacer unas cuantas fotos. Bueno, vamos a ver cómo está el Şalep, que es una bebida típica de aquí de Estambul, solo en invierno, que está hecho con orquídeas, ¿no? Lleva canela. Ostras, está muy buena. ¿Está buena? ¿O bueno? Como una leche merengada, parecida a la leche merengada. ¿Sí? Nos creíamos hoy que era no.
No sé, al final nos comemos otro. Está muy caliente, ¿eh? Está mucho más rico que... Mucho más rico el que el Boza, ¿no? otro. ¿Qué ha pasado entonces? Que hemos comprado más. Que al final hemos comprado dos más, ¿no? Los que no querían. Chicos, tened cuidado cuando vengáis aquí. Cuando veáis este tipo de puestos de comida que no tienen precios, es porque tienen precios diferentes. Es decir, para los turcos le van a cobrar, no lo sé, por un kebab 100 liras turcas, por poner un ejemplo, y a ti como extranjero te van a cobrar hasta 700 y 800 que lo hemos visto nosotros. Como tú no sabes, no tienes ni idea, pues vas ahí, entras y pagas el pato. Así que tened mucho cuidado, siempre hay sitios donde haya precio en la carta. Si es caro y vosotros estáis dispuestos a pagarlo, pues bueno, por lo menos sabéis lo que os van a cobrar, pero si no tiene precio, ni entréis. Pues nada, acabamos de llegar al Palacio de Dolmabahce, estamos haciendo la cola. Bueno, pues ya hemos llegado hasta aquí, ya no podemos grabar más. Esto es lujo por todos lados, no se pueden hacer vídeos, yo he hecho lo que he podido ahí de Strange.